compartiendo algo que he sentido en este momento y ruégale al Señor que el Señor te bendiga, que te bendiga con su palabra, con su espíritu trabaje sobre ti. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros y porque tu palabra domina nuestro corazón. Te ruego que te muevas en medio de tu pueblo, que bendigas a cada persona que pone oído a tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor en Cristo, por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dile al que tienes a tu lado, mi Salvador nació. Nuestro Salvador tuvo un principio. Él vino al mundo y nació como cualquiera de nosotros. Hay gente que ha nacido en un hospital, se conoce en el hospital. Por ejemplo, mi padre no nació en ningún hospital. Nació en su casa, allí en Caño Roto. Antes se nacía en hospitales, otras veces en casa. Yo nací en un hospital. Usted, creo que muchos de los que están aquí también nacieron en casa y otros nacieron en hospitales. Todos hemos nacido. Jesús también nació. Es decir, si te das cuenta, es un ser humano normal. Jesús nació. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, esto es tremendo, el Hijo de Dios nació, como cualquiera. La pregunta es, nosotros, voy a pedir a las mujeres, por favor, os lo pido por favor. Cuando nosotros nacimos, empecemos a existir. Indudablemente, nosotros ya existíamos en la preexistencia, en la omnisciencia de Dios. Es decir, el Dios que lo sabe absolutamente todo, sabía de nuestra existencia. Pero aunque sabía de nuestra existencia, esa existencia no llegó a ser real históricamente hasta que nacimos. Por eso el salmista dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas antes de mí. O sea, antes de que yo naciera, ya había un libro escrito acerca de mí. Dice, con todas las cosas que yo iba a hacer, esto es para volverte loco, y ahora dice, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, al Dios omnisciente nada le toma por sorpresa. Dios, desde el momento en que naciste, sabía cómo iba a ser tu carácter, tu principio, tu fin, cómo iban a ser tus pensamientos, tus palabras, cuándo ibas a venir a Cristo atraído por el Espíritu Santo, cuándo Él te iba a salvar por la gracia de Dios, cuántas caídas ibas a tener a lo largo del transcurso de la vida cristiana, cuántas veces Él te iba a levantar, cuántas veces ibas a estar herido y Él te iba a sanar, débil y Él te iba a fortalecer. En un camino donde muchas veces no sabes dónde ir, Él sabía cómo guiarte, cómo hacerlo y qué manera iluminar tu mente para poder llevarte al lugar que Él quería. Sabía Él las peticiones que te iba a cumplir y las que no, porque no formaba parte de tu plan. Conocía todos los problemas que ibas a tener, las incredulidades y muchas cosas que hay en tu corazón. Los días de pena y de alegría, los días de luto y los días de gozo, los días de boda y los días de entierro. Conocía absolutamente todo de ti. Además, no solo lo conocía, sino que Él ya tiene un libro y ha escrito todo acerca de ti.
este Jesús que nació, la pregunta es, ¿llegó a existir como nosotros existimos en el momento de nacer? Todos hemos tenido un principio en nuestra existencia. Hemos venido a existir cuando nacemos. Pero en la preexistencia de Dios nosotros ya existíamos. Es más, en la preexistencia, en la omnisciencia de Dios, ni siquiera se han dicho las palabras que hemos dicho y Dios ya las sabe. Dice el salmista, no está la palabra en mi boca. O sea, no está, dice. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice, has entendido mis pensamientos de lejos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y ahora uno puede decir, claro, yo camino y Dios conoce. Yo reposo y Dios conoce. Pero ahora afirma algo que es impresionante. Dice el verso que hemos dicho, no está la palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo cual quiere decir que también mi reposo lo conocí antes de yo reposar. Porque si conoce mi palabra antes de que salga, lógicamente también conoce mi reposo antes de reposar. Y también conoce mi andar antes de andar. Y también entonces conoce mi pecado antes de pecar. Y conoce mi arrepentimiento antes de arrepentirme. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios conoce absolutamente todas las cosas y nada le ha sorprendido. De ahí te tengo que decir que no le has defraudado a Dios a la hora de pecar. Nadie puede defraudar a Dios cuando peca. Nadie puede tampoco recompensarle, por así decirlo, cuando vive en santidad, porque Él conocía absolutamente tu vida de pecado o tu vida de santidad, antes de que sucediera. Pero este Jesús, la pregunta es de Jesús, porque de nosotros ya sabemos, hemos llegado a existir cuando hemos nacido. Pero la Biblia dice cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Jesús tuvo un principio? Esa sería la pregunta. ¿Cómo tú le podrías decir a alguien que Jesús no tuvo un principio? Si te viene a ti un testigo de Jehová y te dice Jesús tuvo un principio y te da algunos versos de la Biblia, ¿cómo harías tú para decirle que eso es una herejía? Por ejemplo, si él te dice esto, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿lo ves? Nació, tuvo principio. ¿Cómo le puedes decir tú, no, Jesús no tuvo principio? Cuando la Biblia afirma que nació. ¿Entienden esto? Bueno, para eso debíamos de ir a otros versos de la Biblia que son preciosos. Por ejemplo, mira este. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Pero date cuenta, dice, lo que era desde el principio. ¿Vale? Ahí le has podido demostrar bíblicamente que Jesús era antes de haber nacido. ¿Por qué? Porque dice lo que era desde el principio. ¿Y qué te recuerda este capítulo lo que era desde el principio? Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí cualquier testigo de Jehová también te puede decir, bueno, tienes razón, Jesús existió antes de nacer en Belén de Judea, desde el principio. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es ahí cuando Jesús empezó a existir. Vamos a otro verso que habla del principio,
que es Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero tampoco especifica qué clase de principio está hablando. En el principio era el verbo. Tú puedes decir, bueno, pues me voy otra vez a Génesis. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y... Entonces está hablando de ahí. Jesús fue creado ahí. Os voy a hacer una pregunta. ¿Jesús fue creado ahí? Pero dice en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que oímos desde el principio os anunciamos. Que la vida estaba con su Hijo y el Hijo no fue manifestado. ¿De qué clase de principio está hablando aquí la Biblia? Vamos a Proverbios capítulo 8 y vamos a ver allí la sabiduría. Es como que Dios hace como que la sabiduría toma cuerpo representando a Jesús y la sabiduría está hablando, pero está representando a Jesús. Ahí la sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios. Y mira lo que dice la sabiduría. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Hombres! A vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad con cordura. Porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abobina mis labios. Juntas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid, dice el Señor, mi enseñanza y no plata. Ciencia antes que oro, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. La boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Han oído ese versículo para adjudicarlo a Dios? El Señor dice que ama a los que le buscan temprano. Bueno, no es el Señor ahí hablando, es la sabiduría personificada, como que la sabiduría ha tomado cuerpo y está hablando. Es un símil que está haciendo ahí Salomón. Y ahora dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer a los que me aman tengan su heredad, y lo que yo llene sus tesoros. Y ahora dice, Jehová me poseía en el principio. Ya está hablando otra vez del principio. Date cuenta que es Cristo, la sabiduría personificada, hablando. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. ¿Cuál es ese principio? ¿Podemos decir que es la creación? Ahora vamos a descubrir qué es ese principio de lo que los apóstoles hablaban. Dice, antes de sus obras, eternamente
eternamente, la eternidad no tiene fin, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijé en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Cuándo habla de ese principio? Antes de la tierra, antes de los mares, antes de todas las cosas, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo es Dios desde el principio de la eternidad. El que nació en Belén de Judea tuvo principio como ser humano, pero como ser divino, Él es Dios de eternidad a eternidad. No envejece, sus consejos son eternos, sus decretos son eternos, sus palabras son eternas, sus pasos son eternos. Por eso dice Miqueas 5:12, y tú, Belén Éfrata, no eres pequeña de entre los pueblos de Israel, de ti me saldrá el guiador, el que apacentará mi pueblo, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Él se le llama en Isaías 9:6 el Padre eterno, de manera que el que nació en Belén de Judea no llegó a existir cuando nació. La existencia es debida a Él, y todos los niños nacen porque Él quiere. Él es Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz. Nació, pero es eterno. Es tremendo servir a este ser tan misterioso y cuando le lees, tan llano. Por eso, poseyendo él este conocimiento, dijo a Nicodemo, Nicodemo, si yo te hablo las cosas celestiales, las cosas terrenales y no entiendes, si yo te hablara de las cosas celestiales, ¿por qué le podía hablar de las cosas celestiales? Porque de ahí venía él. Mirad qué verso tan, a ver cómo decirlo, tan contradictorio. Vamos a ver. ¿Dónde estoy yo parado ahora? ¿Dónde estoy parado yo ahora? En el púlpito. ¿Estoy yo sentado al lado del Pepe? No, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? Y si yo dijera a vosotros, no, me ven aquí, me ven en el púlpito, pero yo estoy con Pepe sentado, ¿qué dirían? No es verdad. Bueno, Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo repito, Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está presente en el cielo. No estaba en el cielo, estaba hablando con otro, pero él dice que está. Porque aunque le ves como ser humano, él es Dios. Y su gloria llena toda la tierra. Por eso cuando le dijo él a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Los fariseos le dijeron, ¿cómo dices tú que Abraham te conoció si ni siquiera tiene 50 años? No, ni aunque hubiera tenido 1000 años. Abraham fue muchísimos milenios para atrás. Lo que pasa es que Jesús estaba hablando de su condición divina.
estaba diciendo, lo que vosotros estáis viendo es un chaval de 29 años. Pero lo que veis os engaña en vuestros ojos. Porque antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué te recuerda esa palabra, yo soy? Dios por excelencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando se acercó Moisés a la zarza, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le diré a este pueblo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es el Dios que me envía? Y le dijo el Señor, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Y ahora Jesús dice, yo soy el que soy. ¿Os acordáis cuando fueron a coger al Señor una banda de hombres con espadas? La Biblia dice, con linternas. Sí, la Biblia dice que tenían eso. No es que existían, pero dice con linternas y con antorchas. Bueno, pues cuando se acercan, le dicen esta frase, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. Vamos a ver. Si ustedes dicen, buscamos a Pedro, y yo digo, yo soy, no va a ocurrir nada. Estoy identificando vuestra búsqueda. Me buscáis a mí y me identifico. Pero cuando Jesús dice, yo soy, la Biblia dice, todos cayeron a tierra. ¿Pero cuántos hombres había? Dice la Biblia que venía una compañía de romanos. ¿Cuánto es una compañía de romanos? 600 hombres. 600 hombres ahí, capitaneados por alguien. Ese capitán le pregunta a Jesús, ¿a quién buscáis? Y dice él, en representación de todos, a Jesús Nazareno. Jesús, ser humano, Nazareno, una población que no sale ni en el Talmud, que los judíos no hablan de ella, que el Antiguo Testamento no habla de ella. Es un pueblo que nadie lo conocía. De hecho, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús, ser humano, Nazareno, un pueblerito que no tiene relevancia. Pero de pronto ese que se crió en Nazaret, pobre, dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, sale una ola de la autoridad divina respaldando a Jesús y los 600 hombres caen todos a tierra. Se levantan otra vez y dice Jesús, ¿a quién buscáis? Ellos vuelven a decir, a Jesús Nazareno. Y dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy. Y cayeron otra vez. ¿Sabes? La tercera vez no mencionó su nombre. ¿A quién buscáis? A Jesús. Puso sus manos y dijo, prendedme. Porque entre tanto que diga yo soy, me mantendré en pie y todos caerán a tierra. Prendedme. Porque Él es Dios por excelencia. Jesús es Dios. El que nació en Belén de Judea, sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Apláudele fuerte a Jesús el Nazareno, el gran yo soy de la eternidad. Ahora ves que Jesús es Dios hecho hombre. Esto tiene, ¿sabes? La doctrina de la divinidad de Cristo con su humanidad, os voy a decir la verdad, ¿eh? Quien ha explicado mejor esta doctrina no son los evangélicos. Quien ha explicado mejor esta doctrina en el concilio de Calcedonia, de Éfeso, en el 425, fueron los católicos.
ellos explicaron muy bien cómo la divinidad tomó naturaleza humana y era una persona con dos naturalezas, las dos naturalezas sin mezclarse, sin confundirse, pero no dos personas, sino una persona con dos naturalezas, porque si son dos personas en una, entonces es un esquizofrénico. Era una persona con dos naturalezas. Por eso él como hombre decía, tengo hambre, pero como Dios decía, yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca tendrá sed, tendrá hambre. Como hombre en la cruz decía, tengo sed, pero como Dios decía, en el último gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Como hombre preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen de mí? Pero como Dios dice la Biblia y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como hombre preguntaba, como Dios lo sabía. Como hombre la Biblia dice que cansado se sentó junto al pozo de Jacob. Como Dios dice Isaías 40, que Él no se cansa con cansancio y que su sabiduría es infinita. Más bien dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y las mujeres se cansan, pero los que esperan en Jehová cobrarán nuevas fuerzas. Correrán como las águilas, volarán y caminarán y no se cansará, porque el Dios de los cielos sustenta a los que esperan en Él. En los días del rey Herodes nació Jesús en Belén de Judea. Nació como hombre, como Dios siempre fue. Él es eterno, Él es santo, Él es grande, Él es Dios. Y con esto ya termino. ¿Tú quieres amar a este Jesús? A cualquiera no le importa esto de, bueno, Jesús no tuvo principio, es Dios. A cualquier incrédulo esto no le importa porque no le ama. Esto te importa cuando le amas. Todo lo que es cerniente a Jesús es cuando le amas. ¿Cuántos quieren, y con eso termino, amar al Señor? Bueno, pues mira, este Jesús, del que acabamos de leer, lo que era desde el principio... Quédate esto en tu mente. ¿Qué principio hablan los apóstoles? El principio que hemos leído en Proverbios 8. Antes del principio yo estaba con Él. ¿Y cuál es ese principio? Luego relata ese principio. Antes que fuese la tierra, los montes, el polvo de la tierra. Antes de eso yo estaba con Él. Bueno, pero ahora, para que Jesús signifique algo para ti, no necesitas saber que Jesús es Dios. Ni siquiera necesitas teológicamente explicar bien que Jesús es Dios, cosa que es muy necesaria para que nadie te engañe. Lo que necesitas o lo que necesitamos es esto. Lo que era desde el principio, Jesús, Dios, lo que hemos oído, necesitas escucharle. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Qué es lo que necesitamos para amar a este ser tan misterioso y a la vez tan llano? Es tener una experiencia de amor con Él. Hasta que no tienes una experiencia con Él, Jesús no significa nada para ti. Significa más tu vida que Jesús, tu dinero que Jesús, tu nombre que Jesús, tu status quo que Jesús, un micro que Jesús, el propio coro que Jesús, una jerarquía en la iglesia que Jesús, un puesto desde el púlpito más que Jesús, un pidío más que Jesús, una boda más que Jesús, porque no necesitas saber mentalmente que Él
Él es misterioso, llano, grande, Dios, eterno, y como ser humano nació en Belén de Judea. Necesitas lo que este apóstol dice, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Necesitas una experiencia con este Jesús, que aunque murió en una cruz, oh Dios, porque su vida está bien escrita en la Biblia, nació en Belén de Judea, se crió en Nazaret, hizo milagros en Judea, en Jerusalén, en Perea, en Samaria, predicó a la samaritana y se tiró 2 días evangelizándoles a todos en las 4 regiones de Galilea. Allí estuvo él, murió en una cruz en el monte Gólgota, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Y la Biblia también dice dónde fue ascendido, desde el monte de los olivos. El poder de Dios lo elevó hasta el trono. Pero no necesitas saber eso, necesitas saber que este hombre, que es Dios y que su vida está escrita, todavía está vivo y puede tener una experiencia contigo. Y esa experiencia te va a cambiar para siempre, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu vida. Por eso sigue diciendo el apóstol, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, este que es desde el principio, que luego tuvo principio, es tremendo estas palabras, este que era desde el principio, cuando digo desde el principio no es un principio, significa eternidad pasada. Este que vivió en la eternidad pasada, es decir, el que era desde el principio y luego tuvo un principio, ahora se puede tener comunión con él. Y este es el que dice en Proverbios, antes que el mundo fuese, yo estaba con él, con el Padre, ya ordenándolo todo. ¿Quién es el que ordenaba todo? El Hijo. Padre, vamos a crear esto así, así lo creamos. Padre, los montes un poco más altos que la tierra, así lo hacemos. Padre, vamos a separar las aguas para que se descubra lo seco, así lo vamos a hacer. Padre, las estrellas arriba, el sol arriba y las aguas así, ordenándolo todo delante de él. Hasta que no tengamos una experiencia con Dios. Hoy los predicadores no fomentamos experiencias porque se habla de gente que ha tenido experiencias y no ha habido cambio, o gente que miente que ha tenido experiencias con Dios. En YouTube te vas a encontrar 800.000 personas que han ido al infierno y han regresado. Es mentira, ninguno ha ido, todos por el dinero. Porque en el mundo evangélico se mueve mucho el dinero, más de lo que te puedes imaginar, no sabemos cuánto. Más de cualquier cosa de pecado que te puedas imaginar, se mueve más el dinero en la religión. Quizá alguno haya tenido esa experiencia, pero tú te pones, ¿cuántos han ido al cielo? 800, 300.000 personas. Bueno, de ahí uno, quizá, verdad. Los demás no es verdad. Es porque todo es el dinero. Luego investigan su vida y tal, todo es una falsa. Por eso no se está fomentando las experiencias con Dios. Pero mira, cuando yo te digo tener una experiencia con el Espíritu Santo, te digo tener una experiencia genuina con Él en su presencia. Una experiencia que te va a cambiar. Una experiencia que te va a guiar a la palabra. Una experiencia que va a transformar tu corazón. Y si no lo ha transformado, no has tenido esa experiencia. Te pongo este ejemplo y termino. Lo puse cuando vine. Si yo vengo tarde al culto y me preguntan, pastor, ¿por qué has llegado tarde? No, porque venía por la carretera, en vez de venir de Aranjuez, he venido desde Madrid y la rueda se pinchó. Yo he intentado arreglarla y he cogido un tornillo, el tornillo se ha ido hacia un lado y cuando he ido a coger el tornillo, pues un tráiler de 16 ruedas dobles, pesando 32 toneladas, ¡pum!, me ha golpeado. Me ha arrastrado 30 metros, ha pasado sobre mi cuerpo y
Y bueno, me he levantado, me he limpiado un poquito el polvo, he venido, he cogido el tornillo, lo he puesto en la rueda y he venido y por eso he llegado tarde. Le voy a decir lo que pensarían ustedes. Lo primero que pensarían, los que me conocen, dirían, ¿por qué está mintiendo el pastor? Si yo le conozco, sé que no miente. Y los que no me conocen mucho, pues dirían, está loco. Dos opciones, no cabe otra. O miente o está loco. Porque nadie, y eso se sabe, alguien que tenga juicio cabal, sabe que nadie que tenga un encuentro con un tráiler de esa magnitud, queda igual. Todo el que tiene un encuentro con un tráiler es cambiado. Te pregunto, ¿quién es más fuerte, Dios o un tráiler? ¿Quién tiene más impacto en el alma, Dios o un tráiler? Bueno, si usted a mí no me creyera, si yo digo que he tenido un encuentro con un tráiler y sigo igual, ¿por qué le tengo que creer yo a usted cuando usted dice que ha tenido un encuentro con Dios y todavía sigue igual? Entonces, cuando alguien me dice he tenido un encuentro con Dios y yo le veo igual, por respeto no se lo digo a su cara, pero por dentro digo, número uno, o miente, número dos, o está loco. Porque el que ha tenido un encuentro con Dios, ese es tornado en otra persona, es transformado para siempre. Tener una experiencia con este Jesús Nazareno te transforma la vida por completo. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Bueno,